Buenas tardes a todos, mi nombre es Iñaki Piñuel. Estaba prevista esta intervención al principio de la jornada, este precongreso, y bueno, debido a un pequeño retraso en el avión, pues hemos invertido el tiempo de la ponencia y la hemos intercambiado Silvana Giachero y yo. Lo que me tocaba a mí explicarles esta mañana lo voy a hacer ahora. En este rato voy a intentar ser lo más liviano posible, visto la hora, el cansancio notorio del grupo y la indigestión legal y legislativa que seguramente tengan ya. Yo quiero intentar explicarles, y este es el objeto de mi presencia aquí en Uruguay esta mañana, la experiencia en la implementación de protocolos contra el acoso escolar en los centros educativos en España. Y quisiera comenzar animándoles a aquellos de ustedes que pertenezcan al sector educativo, me consta que son bastantes los que se han apuntado a este precongreso, a intervenir en los centros escolares y bloquear que estas prácticas se sigan produciendo como hasta ahora lo hacen en la clandestinidad, en el abandono de las víctimas, de las familias de los niños victimizados y ante la inmensa complacencia de los responsables educativos que miran todavía hoy a otro lado, pensando que son cosas de niños y que no hay que meterse, pensando que esto hace más fuerte a las víctimas, creyendo que es un factor de resiliencia el permitir que haya casos de acoso escolar y una serie de malas prácticas que desgraciadamente infestan todo el sector educativo en todos los países. Entiendo que también acá en Uruguay. Yo voy a intentar explicarles cuáles son las características que deben tener los protocolos de prevención contra el acoso escolar si quieren ser efectivos. Les voy a hablar de una de las últimas experiencias de implementación del protocolo AVE, que es el que yo hace ya 12 años diseñé para ayudar a los centros escolares a prevenir el acoso escolar. Y también quiero permitir un tiempo al final de la ponencia para que ustedes formulen las cuestiones que quieran, si es posible y tenemos algo de tiempo, aclarar respecto a cómo operan estos procedimientos, protocolos de prevención contra el acoso escolar. Quizá lo más importante que haya que decir cuando comenzamos a hablar de este fenómeno es que la violencia escolar, el acoso y la violencia escolar puede y debe medirse. Son elementos que hemos aprendido a medir. Yo soy autor de 2 pruebas específicas en español sobre la evaluación psicométrica del bullying, del acoso escolar, y por tanto que nadie crea que estas dinámicas son subjetivas, difícilmente evaluables o incluso, bueno, pues que dependiera más o menos de la percepción o de la posición del que observa. El acoso escolar es un problema bien objetivo, se puede medir y es obligatorio medirlo si queremos hacer prevención. Voy a intentar explicarles por qué estas dinámicas de evaluación y de prevención se basan precisamente en tener claro que esta medida puede y debe realizarse. Y para ello quisiera también presentarles las características principales de este problema del acoso y violencia escolar. Se ha hablado en esta mañana de la perspectiva jurídica, algo de la legislación que debiera interponerse. Yo voy a decirles algo más importante quizá, que es entender que la prevención del acoso escolar, haya o no haya una legislación, es una obligación moral, es una obligación de intervención que tenemos los adultos que estamos a cargo en los centros educativos de niños que no van a la guerra por las mañanas, vienen a la escuela, donde hay adultos que estamos a cargo de ese derecho fundamental que tienen a no ser acosados, maltratados y hostigados. Cuando un niño va al colegio, está en una situación que denominamos los psicólogos inescapable, no puede evitar ir al colegio, y cuando en esa escuela se le practican toda suerte de sedicias, violencias y hostigamiento, la situación de encerramiento y de ratonera le va a ir generando, cuando es acosado y maltratado,
un producto psicológico que denominamos indefensión, que el niño aprende y que le lleva a desarrollar un daño cierto, que no es imaginario, un daño real, una verdadera secuela de la exposición a algo que no debiera existir y que todavía muchos adultos trivializamos y banalizamos. Es muy habitual que se clame al cielo contra la violencia escolar, se dice, bueno, pues que es un convidado habitual de nuestros entornos escolares y educativos, actos de indisciplina, faltas de respeto, vandalismo, agresiones también contra profesores. Todo esto afecta a la calidad de la enseñanza, afecta a un clima escolar terrible, donde lo último que un niño que vive en este entorno está atento es a estudiar y a aprovechar y a rendir académicamente. Muchas veces estos niños ya están pendientes de no ser identificados o de no ser machacados por los demás compañeros. E incluso sabemos que hay un porcentaje importante hasta de los profesores, tenemos estudios relevantes realizados en España por mi equipo, que revelan que también los profesores, los docentes, también son víctimas de violencias, frecuentemente a manos de los alumnos o a manos de los familiares de alumnos, especialmente de los padres, las familias, que son también fuentes de violencia para estos profesores. El acoso escolar es un continuado maltrato, un continuado y deliberado maltrato que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan cruelmente con él y que busca someter, apocar, asustar, amenazar, bueno, toda una serie variada de objetivos y que en todas circunstancias atenta contra un derecho fundamental de los niños, que es la dignidad y el derecho a ir a la escuela libres de violencia. Cuando hablamos de acoso escolar, por tanto, estamos hablando de un comportamiento objetivo, estamos hablando de conductas de hostigamiento que existen en la realidad, no de fabulaciones, ni de invenciones, ni de subjetivas interpretaciones, ni de niños hipersensibles. Son verdaderos comportamientos que existen en la realidad y que hay que acostumbrarse a medir y evaluar tempranamente. Hablamos de un maltrato que se repite, estamos hablando de algo que no ocurre puntualmente, sino que, como se repite, forma parte de lo que el niño espera y descuenta emocional y mentalmente, y por eso le va a generar una serie de secuelas psicológicas, no inmediatamente, sino a medio plazo, y no por el último de los actos de hostigamiento que sufre, sino por la acumulación del gota a gota, que es la característica nuclear de este problema, cómo va minando, desgastando, erosionando la autoestima, la seguridad, la autoimagen del niño que resulta acosado. Y estamos hablando de un proceso continuado en el tiempo, un proceso que dura, y esa duración precisamente garantiza la creación de un cuadro clínico inquietante, del que ya se ha hablado esta mañana, el cuadro más habitual entre las víctimas de acoso escolar, el cuadro de estrés postraumático infantil, que aparece casi siempre en su versión cronificada y que va a dar lugar también a múltiples manifestaciones y signos clínicos que vamos después a encontrarnos en variadas manifestaciones del problema, familiarmente, escolarmente, socialmente, niños que van a quedar marcados, tocados y que van a dejar de ser los que eran anteriormente. Y luego algo que es muy importante, este proceso produce una estigmatización en la víctima y le induce a un aislamiento y a un círculo de victimización que va a repetirse en el tiempo, toda vez que estos niños, al quedar tocados, marcados y estigmatizados, generan un perfil bajo, generan un perfil más fácilmente acosable, que luego les convierte en víctimas mucho más fácilmente en futuras situaciones, incluso en otros centros escolares, una vez que salen del centro en el que fueron hostigados. También genera efectos para los agresores. Sabemos que los niños que participan recurrentemente en casos de acoso escolar se sienten impunes, refuerzan su poder social sobre el grupo, y que los que están percibiendo al principio como testigos mudos las agresiones, al cabo de un tiempo sienten la presión mimética, imitativa, de también participar en ese linchamiento de una víctima única, convirtiéndose el caso de acoso escolar en una situación imposible, no de uno contra uno. Quienes crean que el acoso escolar es un asunto de dos niños, víctima y agresor, no entienden lo que es el problema, sino una situación de unanimidad persecutoria, una situación de todos contra uno, que desgraciadamente para ese niño se vuelve imposible de gestionar
y también a veces ya, cuando tienden a intervenir tarde, el centro escolar tampoco puede ya gestionar ni hacer nada poco más que sacar a la víctima de ese entorno. De una correcta comprensión del acoso escolar viene una correcta intervención. Y debemos saber que la mayor parte de las violencias que sufren los niños en el entorno educativo son violencias mucho más psicológicas que físicas. Claro que existen las agresiones, pero estas violencias psicológicas no generan la alarma de los adultos, no generan la intervención rápida de los centros, están como soterradas, mientras que las agresiones que dan lugar a partes de lesiones, partes hospitalarios, enseguida generan una preocupación, una alarma, incluso la intervención policial y judicial. La violencia psicológica, que consiste en el hostigamiento verbal, las burlas, la ridiculización, es algo que forma parte de una clandestinidad habitual, algo que yo ilustro habitualmente con esta imagen de un iceberg, algo que no está a la vista, que está bajo la línea de flotación, pero que es el 90% de la violencia que sufren los escolares también aquí en Uruguay. También son invisibles los daños, los cuadros de estrés postraumático, las depresiones, las somatizaciones, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, por supuesto la ideación suicida, los niños que están pensando recurrentemente en quitarse de en medio, los cambios permanentes en la forma de ser que acompañarán a esos niños a la vida adulta y les convertirán en víctimas más fáciles de otras formas de acoso, la ruptura o la quiebra en su autoestima. Todos estos son daños invisibles que hay que evaluar psicométricamente y que frecuentemente no aparecen tan evidenciados como una herida, un golpe, una herida sangrienta, un parte hospitalario, algo que sí genera la alarma, la alerta y que hace intervenir rápidamente a todos los adultos. Estos cuadros, cuando los recibimos en la clínica, están en una forma avanzada, cronificada, requieren tratamientos a veces de larga duración y muchas veces ni siquiera estos niños son tratados porque no se evalúa correctamente las secuelas, los daños psicológicos que presentan. Lo que no se mide no se puede gestionar. Suelo repetir, y en esta materia de acoso escolar más que nunca, tenemos la obligación no de certificar casos de acoso escolar, no estamos haciendo investigación para obtener una tesis doctoral, hacer un trabajo bonito de investigación para presentar en congresos. Estamos tratando de identificar en qué aulas, en qué lugares están los niños victimizados para de un modo temprano y de una manera proactiva intervenir como institución educativa. Atajar la violencia psicológica en sus primeras manifestaciones es el único modo de detener el acoso escolar. Y de un correcto concepto de acoso escolar se deriva un modelo correcto de intervención. No podemos seguir pensando que el acoso escolar requiera más de 6 meses de exposición a la violencia para acreditarse, que el niño acosado tenga que presentar daños psicológicos ya para poder acreditar el bullying. No podemos seguir pensando que estamos ante un mero conflicto entre dos niños. Es absurdo y es además falso decir que estamos ante un conflicto. El bullying, el acoso escolar, lo mismo que tampoco el mobbing, el acoso laboral es un conflicto. Estamos ante un verdadero y auténtico proceso de victimización que requiere la identificación de la víctima, del agresor y la contención de esos comportamientos que además están recurrentemente produciéndose en un entorno regulado y reglamentado como es el entorno escolar. La violencia psicológica no solamente es ese convidado de piedra, existe, es la mayoría y además sabemos ya por los datos que manejamos en los estudios que una y otra vez hemos realizado que es más lesiva que la violencia física. Produce más daño a medio y largo plazo, todo ese hostigamiento verbal, psicológico, todo ese contenido en forma de coacciones, amenazas, burlas, ridiculización, insultos, apodos, que los adultos pensamos que son menos importantes porque no generan heridas, no generan partes médicos y sin embargo sabemos que correlacionan hasta 5 veces más con la incidencia de sintomatología postraumática entre el grupo de niños expuestos a estas violencias psicológicas. La tecnología siempre más refinada de la violencia social y psicológica, esa violencia de guante blanco que es cada vez más extensa en nuestra sociedad, que incorpora formas cibernéticas para producir un mayor daño y escalar
logarítmicamente el daño psicológico que se practica a un niño utilizando las redes sociales, utilizando el acceso a Internet para expandir y extender mucho más todo ese daño, y por eso la indefensión aún es mayor, y ese es el enemigo a batir, la indefensión que estos niños sufren de ver que nadie se pone de su lado, que el sistema escolar mira a otro lado, que los adultos tenemos, parece ser, otras prioridades en los sistemas educativos, en los centros escolares. Parece que hay cosas más importantes que erradicar esta violencia psicológica y también física que sufren los niños. Claro que de vez en cuando, y en España hemos tenido la noticia hace muy poco tiempo, la prensa especializada nos reporta pues la noticia de que un niño, cada vez más joven, se ha quitado la vida por una situación límite de acoso escolar. ¡Oh cielos! ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién lo hubiera pensado? Nadie puede creer que esto haya ocurrido, ni muchas veces las familias sabían lo que estaba ocurriendo, y los centros escolares siguen paralizados, siguen mirando a otro lado, siguen sin invertir ni un solo peso en la prevención del acoso escolar. Los pocos responsables educativos que hay en esta sala son a felicitar. Hay muchos responsables de colegios privados y públicos en Uruguay que deberían estar aquí intentando aprender cómo se hacen protocolos de prevención y no tardando en implementarlos de forma inmediata en sus centros escolares. Pero parece que hay cosas más importantes que erradicar la violencia escolar. Se trivializa y banaliza esta violencia, o se dice que ya nos estamos ocupando de ella porque tenemos programas de valores, de charlas, de fomento de la convivencia, todas ellas cosas tan bien intencionadas como difícilmente acreditable su impacto en la violencia escolar. Todos esos programas no resisten la prueba del 9, el crisol de la evaluación, para evaluar si realmente todos esos programas tan bien intencionados están teniendo de verdad éxito a la hora de erradicar, aunque sea en un solo porcentaje, la intensidad de violencia y acoso escolar que sufren los niños. Todo esto para decirles de mi creciente sensación de que finalmente en el sector educativo no hay un verdadero interés por este tema. Todo el mundo se llama escándalo cuando hay niños que se quitan la vida o cuando hay niños que han recibido tal grado de violencia física que también resultan dañados muy gravemente, pero nadie entiende que sea una responsabilidad acuciante, y todavía hoy son muy pocos los padres, las familias que exigen ese derecho fundamental a los centros escolares de que sus hijos vayan al colegio, a la escuela, libres de violencia. Yo espero y animo desde aquí, por supuesto al Uruguay, a las naciones hermanas que están acá en este precongreso, que insistan cada vez más en la exigencia a los poderes públicos, no solo de legislar, está bien legislar. Hace poco decían en la ponencia anterior, ha habido leyes, por ejemplo en la Argentina la hay, pero no hay desarrollo reglamentario de esas leyes, pero no hay la obligatoriedad de establecer procedimientos de medida y de evaluación temprana en todos los centros escolares. Da igual hacer una ley si luego no sabemos en qué aula cuántos niños están sufriendo esto, y por tanto es necesario que las familias, la sociedad, insistan sobre los poderes públicos, sobre el legislador, sobre el Parlamento, sobre el Senado, en la necesidad de obligar, sí, obligar a los centros escolares a realizar esta prevención de manera taxativa, no facultativa, de manera taxativa. Nos va mucho, no solamente por el sufrimiento de estos niños, sino por el aprendizaje nocivo y tóxico de otros muchos que están mirando lo que ocurre y que aprenden a ponerse del lado de los agresores, aprenden a mirar a otro lado, aprenden a obviar la solidaridad natural con las víctimas, aprenden que el mundo es una selva desde muy temprana edad, donde conviene colocarse siempre del lado del poderoso. Es decir, también el bullying, el acoso escolar, es un nefasto aprendizaje para los que son testigos de estas dinámicas. Es un no aprendizaje, un aprendizaje tóxico, nocivo, pero que va a permanecer a veces a lo largo de una vida y que luego tiene repercusión en otros problemas en la vida adulta, como es el mobbing, del que también estamos hablando en este precongreso. Estos son los datos clínicos que afectan a las víctimas de acoso escolar. Más de la mitad de los niños sometidos a acoso escolar presentan signos de estrés postraumático, indicadores de depresión, problemas de ansiedad, flashbacks, riesgo de ideación suicida o riesgo autolítico, problemas de autoestima que van a convertirse en muy frecuentemente problemas que les acompañarán a lo largo del resto de su vida.
somatizaciones, por supuesto, una autoimagen de sí mismos negativa. Son niños que creen que algo negativo, repulsivo hay de ellos, que explica el por qué están siendo sometidos a esto. Son datos terribles que una y otra vez nos hablan de la urgencia de intervenir, pero que no parece que esa urgencia exista, no parece que los responsables de los centros escolares estén muy preocupados por este tema, más que nominalmente, más que cuando se produce una lamentable desgracia en forma de pérdida de la vida humana de uno de estos niños. Miren, yo voy a demostrarles que se pueden hacer cosas y lo voy a hacer de un modo práctico. Les voy a explicar cómo se puede hacer un protocolo en un curso escolar. Les voy a presentar la última experiencia en la que yo he participado en España, no es la única ni mucho menos, pero sí es la más reciente, en la primera cadena de centros educativos privados de España, una cadena de centros a lo largo de toda la geografía del Estado español, y cómo, si hay voluntad política y se asignan medios, se puede establecer una dinámica que bloquee el bullying, que bloquee el acoso escolar desde sus primeras manifestaciones. ¿Por qué digo desde sus primeras manifestaciones? Porque hay que quedarse con el concepto correcto de acoso escolar. No podemos decir que solamente hay acoso escolar cuando estamos ante un niño que está pensando en quitarse la vida o está ya victimizado en medio de graves problemas clínicos, con un estrés postraumático galopante, con la intención ya de quitarse la vida, con graves problemas físicos, médicos, por los que además está recibiendo también tratamiento. No podemos decir que existe bullying cuando estamos hablando de la última de las 4 fases del acoso escolar. Este es un proceso que tiene fases y que, si no identificamos a tiempo, es decir, en sus primeras manifestaciones, todos los entornos escolares que se plantean intervenir, se plantean voluntariamente o voluntaristamente de intervenir, si no lo hacen en las primeras manifestaciones, no hay nada que hacer, no hay modo de intervenir a no ser de sacar a la víctima ya de un lugar donde está siendo destruida o cuando ya está destruida del todo. Este proceso que yo describo en estas 4 fases, en todos los libros, comunicaciones científicas que he realizado en los últimos 15 años, nos lleva a un concepto real, integral del acoso escolar. Todas estas 4 fases son verdadero y auténtico acoso escolar, no solamente la última. ¿Cuál es la experiencia real? Los pocos centros escolares, cuando intervienen ante casos de bullying, intervienen solamente en la 3ª o 4ª fase, cuando ya hay un entorno alterado, cuando hay una víctima que se ha convertido en un chivo expiatorio, cuando hay una víctima que tiene daño en 8 escalas clínicas, cuando hay un niño que ya lo único que quiere, y su familia también, es salir como sea de ese colegio, de ese aula, de esa escuela donde ya no puede aguantar más. Si intervenimos a partir de esta 3ª o 4ª fase, la única intervención posible es terminar rematando a la víctima, excluyéndola, sacándola, eliminándola de un entorno donde ha sido victimizada, obteniendo el premio, los que la hostigan, de la salida de su víctima, obteniendo el reforzamiento, y el grupo que está ya convertido en un gang de hostigamiento, obteniendo también un aprendizaje tóxico, un aprendizaje terrible, un aprendizaje negativo, que es ver cómo se salen con la suya, ver cómo la víctima se tiene que retirar, tiene que abandonar el centro, porque si no va a terminar siendo linchada físicamente, y por tanto es casi ya la última solución, eso, o ya exponerse a daños mucho más graves o incluso a daños que pueden costarle la propia vida al niño. Siempre empiezan los casos de bullying con primeras conductas, que es como cuando llueve. Siempre que llueve comienza goteando. Es en esta primera fase, donde las primeras conductas se toman como triviales, como banales, donde las primeras conductas son ignoradas, donde el grupo y sobre todo el niño que instiga el proceso, no olvidemos que hay niños especializados en repetir recurrentemente contra otros niños este instigamiento, este lanzamiento de la bola a rodar. A veces también son desgraciadamente algunos profesores los que, desgraciadamente hay que decirlo, instigan el proceso, comenzando a ser ellos mismos los que se burlan, ridiculizan o estigmatizan o señalan a la víctima, dándole permiso tácito al grupo para liquidar después o seguir la actuación. Es en estas primeras manifestaciones donde se selecciona a la víctima y donde, ante ese perfil bajo y ante la inacción del sistema educativo, pasamos a la segunda, donde ya la repetición de las conductas, la impunidad, la inacción, lleva a la aparición de una indefensión
y a la aparición de los fenómenos habituales del acoso, el miedo, el terror, las somatizaciones en las víctimas. Solamente podemos identificar en la primera y segunda fase los casos de bullying si medimos. Y medir en el sistema escolar, queridos amigos, significa aprender a darse la mala noticia de que en nuestros centros escolares tenemos en cada aula casos de bullying. Lo voy a repetir por si, avanzada la hora como está, alguno se hubiera dormido. En todas las aulas donde hemos medido el fenómeno del acoso, hay casos de niños que reportan recurrentemente conductas de violencia y acoso escolar habituales contra ellos. No estamos hablando de un fenómeno residual que afecta solo a los pocos niños que avanzan hasta el final y piensan en quitarse la vida. Estamos hablando de que en cada aula existen niños que, si son debidamente evaluados, si se aplican herramientas de medición psicométrica, van a ser identificados. Desgraciadamente, en los centros escolares de manera mayoritaria, y quiero subrayar de manera mayoritaria, gloriosas excepciones hay, también hay que decirlo, pero son eso, excepciones, se mira a otro lado y los centros escolares son reacios a medir porque saben, y ahí está la mala conciencia, que hay que denunciar, saben que si miden el fenómeno se lo van a encontrar. Saben que si miden, evalúan el fenómeno, si preguntan a los niños escolarizados sobre las conductas que sufren recurrentemente de acoso escolar, van a encontrarse con el problema. Y esta mala fe no se puede perdonar ni excusar. Si los responsables escolares de los centros educativos miran a otro lado, es porque prefieren que los casos avancen, incluso que las víctimas que llegan hasta el final salgan finalmente de los centros escolares, a tener que detener el problema midiéndolo, porque saben que medir significa darse una mala noticia que no quieren darse. Tan grande a veces es la complacencia de estos centros escolares. Darse la mala noticia de que tienen casos en su seno. Darse la mala noticia de que tienen la obligación moral y legal de intervenir. Darse la mala noticia de que sus programas de convivencia y de fomento de valores no han servido para nada. Darse la mala noticia de que en estos centros públicos que reciben subvenciones, toneladas de pesos y de dinero para hacer programas, todos esos programas son inefectivos y mantienen al mismo tiempo esos programas inefectivos y tasas elevadísimas de bullying o de acoso y violencia escolar que pasan por clandestinas porque nadie las evalúa, porque nadie quiere mirar ahí dentro. Me recuerdan a aquella señora mayor que nunca iba al médico porque decía que siempre que va al médico algo te encuentra. Estos centros escolares operan igual. Prefieren no evaluar porque saben que si evalúan se van a encontrar con algo malo. Y prefieren simular que todo va bien, que todo va bien, que todo va bien, hasta que finalmente todo no va tan bien. Y las noticias que aparecen en los medios no es ya que todo va mal, sino que hay víctimas que han pagado, niños que pagan, en España les digo cada mes y medio, en Uruguay no tengo el dato, quizás Silvana podrá darlo, cada mes y medio tenemos un suicidio de un niño cada vez más pequeño en España. Cada vez que hay un suicidio se siguen produciendo las mismas escandaleras, las mismas rasgaduras de vestiduras farisaicas, todo el mundo clama al cielo, todo el mundo se pregunta cómo pudo ocurrir, nadie dijo que podrían haber conocido el caso y nadie exige a ese centro escolar la responsabilidad civil por el daño, por la muerte, por supuesto por todo lo que ha antecedido a eso, y los agresores, los acosadores se siguen, como decimos en España, yendo de rositas. El acoso escolar puede y debe prevenirse. Quienes no lo hacen no es porque no sepan, no es porque el fenómeno no esté estudiado, es porque sencillamente no tienen la voluntad política. Todos esos responsables educativos que no están en estas jornadas en el Uruguay son responsables de ignorar la tecnología que existe para hacer esta labor de prevención y implementación, que es sencilla, que no requiere grandes inversiones, requiere voluntad política, requiere adultos que tomen la sartén por el mango, el toro por los cuernos y que se den, que se den la mala noticia de que tienen, claro que sí, todos los centros escolares tienen casos de acoso en cada aula, en cada nivel. Mucho más también en los niveles más pequeños de primaria, tengo que decirlo, contra el mito extendido de que el acoso escolar fuera un problema de la secundaria o de los niños más mayores.
Esto es otro de los mitos interesados en torno a este fenómeno. Quiero, muy rápidamente, porque también estamos muy avanzados en la hora, explicarles cómo se puede hacer y, por supuesto, quedarme a su disposición para cualquier consulta posterior que quieran realizar de si alguien en el Uruguay quiere implementar en sus centros escolares estos programas, el programa AVE, o adaptar el programa AVE a la idiosincrasia propia, lo puede hacer. Es una obligación moral hacerlo. El que no lo hace es porque no quiere o porque prefiere que el problema avance y que el problema se convierta en un problema insoluble para ciertas víctimas ya extremas. ¿Cuál es la filosofía de este programa AVE, que es el que nosotros creamos en España y estamos aplicando en esos centros escolares avanzados que apuestan por la innovación educativa, por la calidad educativa y que no apuestan por la negación del problema o mirar a otro lado o decir que todo va muy bien o decir que estamos trabajando la convivencia escolar sin saber qué está pasando realmente porque no miren? La filosofía es la evaluación continuada. ¿Qué significa la evaluación continuada? Pasar de una dinámica reactiva a esperar que los casos avancen y tener que intervenir de una manera casi ya irreversible, ya donde no hay nada que hacer o casi nada que hacer, pasar a ser proactivos. ¿Qué es ser proactivos? Identificar tempranamente esas primeras manifestaciones, que aún no tienen un niño victimizado del todo porque no da tiempo a que ese acoso escolar se repita recurrentemente y todavía no estamos hablando de niños dañados, de víctimas con daño psicológico, pero se trata precisamente de establecer una política de prevención proactiva. Anticiparnos significa no esperar sentados a que el problema avance para entonces no tener nada que hacer. En segundo lugar, establecer una línea de medida. Nosotros creamos el primer test, el único test que hay en español para evaluar el acoso escolar y sus secuelas clínicas, el test AVE, que también tiene el mismo nombre que el programa, cuyas siglas son Acoso y Violencia Escolar, que comercializa la empresa TEA. Más adelante creamos una segunda herramienta para screenear o identificar de un modo mucho más rápido y breve el acoso escolar, y esta herramienta es el TEBAE, el test de evaluación breve del acoso escolar, que pusimos a disposición en nuestra web www.acosoescolar.com para todo el mundo, para todos aquellos centros que quisieran evaluar rápida y preventivamente el acoso. Con esta evaluación tenemos un mapeo del territorio. La evaluación temprana nos da un mapa del riesgo real aula por aula. Sabemos dónde están los niños que reportan esas conductas desde el principio. Sabemos dónde aparecen riesgos. Sabemos dónde dejan de aparecer porque se han resuelto situaciones de acoso. Y por tanto, el director de un centro escolar, el director o directora de una escuela, tiene la capacidad en tiempo real, si realiza esta evaluación de modo continuado, de saber, de tener el pulso, la temperatura de las aulas, la tasa de acoso escolar por grupos, por niveles, por cursos, aula por aula y niño por niño. Nadie puede llamarse a escándalo andana después diciendo que no sabía lo que ocurrió cuando se evalúa breve y tempranamente estas manifestaciones primeras. En tercer lugar, estos protocolos de prevención apuestan por la intervención y, hay que decir la palabra, por las medidas de protección que incluyen contener las conductas violentas y, sí, palabra que hay que acostumbrarse, sancionarlas. Sancionarlas significa quebrar la impunidad, quebrar ese margen de tolerancia, quebrar ese silencio y ese mirar a otro lado de la institución educativa. El principio básico es la tolerancia cero al acoso. Si toleramos ciertas conductas diciendo que, bueno, al final poner apodos, que siempre se hizo, que burlarse de alguien es algo habitual, que total vivimos en una sociedad violenta, desde esas tolerancias, desde esos márgenes de tolerancia tan amplios, es desde donde después verificamos cómo los casos avanzan y ya no hay forma de contener la bola de nieve cuando ésta se ha hecho de un tamaño enorme, donde incorpora ya grupos enteros que hostigan a placer y linchan a su chivo expiatorio. La evaluación periódica, además, nos da la capacidad de medir nuestros programas. Si sabemos cuánto tenemos, hacia dónde está evolucionando la violencia y el acoso escolar, podemos validar el impacto de nuestros famosos programas de convivencia. Claro está que la noticia va a ser también muy mala. ¿Cuál va a ser la noticia? Pues que esos programas tan bien intencionados, tan voluntaristas, no tienen efecto respecto a la reducción real y efectiva de la violencia y acoso escolar.
porque no están trabajando la violencia y porque desde hace ya muchos años los que investigamos el acoso escolar sabemos que la convivencia escolar es muy buena y coexiste con situaciones de acoso escolar y que muchas veces esa maravillosa convivencia se basa sobre la eliminación y el linchamiento de ciertos niños que se convierten en lo que llamamos chivos expiatorios o, en psicología social, integradores grupales negativos. Es decir, están justificando esa buenísima convivencia de todos los demás, que sí tenemos a nuestro chivo expiatorio, al niño del que nos reímos, a la niña a la que excluimos, no dejamos jugar, a aquel al que le pegamos collejas, golpes. Todo eso funciona muy bien y incrementa la convivencia escolar. Ya saben ustedes que el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio. No hay nada que permita convivir más a un grupo que tener un enemigo interno común al que eliminar, linchar todos los días, y que muchas veces estos grupos escolares se dotan de estos niños para integrarse mejor, eso sí, contra un enemigo común. Eso garantiza una magnífica convivencia escolar, eso sí, sobre la espalda de una víctima que no está siendo identificada y a la que después se le va a atribuir, vamos a ver cómo, ser la responsable del propio mal que se abate sobre ella. La identificación y la rápida intervención. Y atención, esto es característico de nuestros programas, tanto de los del norte de Europa como el programa AVE en España, tienen en común, los únicos programas efectivos, convertir a los niños en protagonistas de la propia salida del problema. Apoyarse en el carácter grupal del acoso escolar como factor de resiliencia y de protección del propio niño victimizado, es decir, invertir la dinámica del todos contra uno y ponerla en el todos a favor de uno, es decir, poner el grupo al servicio de la protección, de la tolerancia cero de esas conductas. El programa AVE tiene 5 principios básicos. La implicación del personal docente y de todo el resto del personal que hay en un centro. Es importante que los adultos prestemos atención a lo que está pasando. Cuando preguntamos en los barómetros Cisneros a los niños acosados dónde ocurren estas situaciones, un porcentaje elevado ocurren en los patios donde hay vigilantes, ocurren en las aulas delante de los profesores, ocurren ante la presencia de adultos que ¿qué hacemos? Trivializamos, banalizamos, miramos a otro lado, sí, pensando que son cosas de niños, que no hay que meterse, que no podemos ser policías, que ya están ellos para resolver, que no podemos sobreprotegerlos. Todas ellas baratas consolaciones para no tener que intervenir. La implicación de las familias de los alumnos también es importante. Hay que explicar a los padres y a las madres de los alumnos qué signos anteceden la situación de victimización, de qué manera hay que estar alerta, de qué manera hay que dialogar y comunicar con los niños en casa para que reporten. No os olvidéis que la mayoría de los niños acosados no reportan nada en casa. Esto es otro mito. ¿Cómo puede ser que este niño se suicidara y no había dicho nada en casa? Es lo normal, lo habitual y lo esperable. Los propios padres ignoran lo que ocurre, no saben porque el propio niño acosado tiene miedo, tiene terror, tiene incluso terror a que el revelar esa situación le complique aún más la vida y tiene miedo a que lo acusen de ser un delator, un chivato, un chivo, es decir, alguien que revelar esa situación le va a convertir en mucho más víctima que en resolver esa situación. La implicación de los propios alumnos, ahora os contaré cómo se hacen los protocolos de buen trato, aula por aula. La evaluación a través de herramientas como el TEBAE, es necesario adoptar esa cultura de evaluación continua y no resignarnos a intervenir ya cuando no hay nada que hacer en las últimas fases. Y, esto es muy importante, procedimentar qué tenemos que hacer, en qué secuencia, con qué garantías procesales, con qué documentación, qué pasos. Ese procedimiento hoy por hoy se inventa a medida que surgen los casos. Los centros escolares se lo inventan, incurren en una improvisación total, incurren en un problema que llamamos la inseguridad jurídica porque además al inventar el procedimiento sobre la marcha violan una serie de características esenciales que luego judicialmente van a tener relevancia a la hora de establecer las garantías de ese proceso de evaluación. Por tanto, hay que procedimentar desde el principio y secuenciar cómo se interviene, cómo se evalúa, cómo se instruye, qué informes vamos a realizar de entrada, de salida, qué formas vamos a tener de garantizar que el caso ha terminado para cerrar el caso, cómo hay que registrar internamente para después
acreditar, claro que sí, judicialmente, la buena actuación del centro y cómo se hizo desde el principio que se tuvo conocimiento del caso de acoso escolar. Por tanto, estos son los actores principales, grosso modo, todos los actores de la comunidad educativa, incluyendo, por supuesto, a las familias, pero poniendo en el centro a los alumnos. En fases hablamos primero de la formación del personal docente y la sensibilización de las familias. En una primera y segunda fase es lo que hacemos, ahora veremos cómo. En una tercera fase implementamos en las aulas, cada aula implementa su protocolo de buen trato, es decir, los niños con la ayuda de un facilitador que hay que formar específicamente para que haga la tarea correctamente, van a definir en grupo qué es eso que no les gustaría sufrir, cuáles son esas conductas de maltrato que ellos no quieren sufrir en primera persona, van a definir también qué comportamientos sí son de buen trato y les gustaría recibir, van a definir qué sanciones aceptarían en caso de incurrir en las conductas de acoso escolar, y esos protocolos de buen trato que se hacen en cada una de las aulas de ese centro escolar van a ser después firmados por los alumnos, comprometiéndose de ese modo delante del director de la escuela a respetar todos esos principios, a no incurrir en todas esas conductas que han quedado definidas y que además han rubricado, comprometiéndose moral, psicológicamente y por tanto adquiriendo también una reprochabilidad, no jurídica, esa firma no va a ningún lado, esa rúbrica no tiene valor legal, pero sí tiene un inmenso valor a la hora de movilizar a los individuos, a los niños, en favor de la víctima y no, como siempre ocurre, en favor de los agresores o del gang. Implantar también el sistema de evaluación. Nosotros proponemos el TEBA, el test de evaluación breve del acoso escolar, que ya está mecanizado, que obtiene indicadores de exposición a los comportamientos de acoso y también una breve escala de signos o de evidenciación de sintomatología postraumática, y con eso tenemos por un lado un grado, una tasa de exposición al acoso y un posible riesgo de victimización que también queda establecido, y podemos identificar eso antes de que se convierta en un daño más avanzado y por tanto estamos haciendo verdadera prevención, estamos dentro de la línea de proactividad que debe caracterizar todo programa de prevención. Y también hacemos un trabajo de procedimentar esa actuación con un grupo de trabajo animado por los consultores que nosotros aportamos al proyecto. Vamos creando ese documento que después va a conocer toda la comunidad educativa, donde se va a definir qué se hace cuando se identifica a través de los diferentes sistemas por los que se van a aflorar los casos clandestinos hasta ahora de acoso escolar, cómo se van a instruir, cómo se van a evaluar, cómo se va a hacer el informe inicial, cómo se va a actuar interviniendo para contener las conductas, para sancionar aquellas conductas que practican los que instigan o acosan, cómo se van a cerrar y qué garantías tenemos que tener para garantizar, para saber de verdad que un caso podemos cerrarlo porque ha terminado la exposición al riesgo de acoso escolar de ese niño. Todo eso queda establecido en un procedimiento de actuación que tiene fases, que tiene elementos, que tiene tiempos y plazos y por tanto que da una seguridad jurídica también al proceso de prevención de acoso escolar. En la primera fase implicamos al personal docente y al personal de administración y servicios, formándoles sobre el problema, qué es, cómo ocurre, cómo se manifiesta. Explicamos las fases del acoso escolar, explicamos lo que es el proceso de victimización desde los inicios. Hay que formar en la identificación temprana de los signos de acoso escolar a los adultos que están en contacto con los niños. Hay que capacitar tempranamente también en cómo detener desde el principio estas dinámicas y darle un sistema de conocimiento de cómo va a operar el sistema de prevención. En este caso, lo hemos hecho, esta transparencia pertenece al programa que desarrollamos para esta institución privada, el CEU, la primera institución educativa privada del país, de España, y cómo se implanta en esos centros desde el principio la implicación de ese personal docente, de todo el profesorado, por supuesto los orientadores, los equipos de orientación escolar y también, atención, todo el resto del personal. Todo el resto del personal que no son profesores también deben recibir esta formación. La implicación de las familias a las que hay que dirigirse desde el principio. Los centros escolares tienen miedo a veces a que informar a las familias genere una alerta. Es que tenemos que preocuparnos porque hay casos, y la realidad es lo contrario. Cuando intervenimos, cuando hacemos esta labor de divulgación con las familias,
Estas respiran aliviadas. Estas dicen, por fin el centro adopta una política de ocuparse realmente de este fenómeno. Todos esos miedos que los centros educativos tienen de que hacer un protocolo de prevención va a generar la alarma de las familias, todo lo contrario. Las familias quedan securizadas, quedan tranquilas sabiendo de que se está poniendo todos los medios para intervenir tempranamente. ¿Cómo son las conductas de apoyo? Muy importante, las familias de los niños acosados deben situarse de su lado, deben estar al lado de la víctima, no cuestionarla, no dudar de sus versiones, algo que todavía pues hacen mucho los padres y madres de las víctimas. ¿Cómo se debe actuar el rol ante las situaciones de acoso y violencia escolar? Y cómo también deben operar, cómo deben informar por escrito a los centros en cuanto conozcan las primeras manifestaciones de este problema. La tercera fase es la implementación de estos protocolos de buen trato en las aulas, que se hacen a través de un sistema de creatividad denominado Metaplan, en el que los niños, con la ayuda de los facilitadores, definen en un sistema de tarjetas, un sistema de animación interaccional que permite visualizar el trabajo y la producción grupal, definen esas conductas de maltrato que no quieren sufrir y que nadie querría recibir, definen lo que es el buen trato, las conductas de buen trato que sí quieren recibir y, muy interesante, se les lleva a reflexionar sobre qué sanciones impondríamos a los niños que participan en esas situaciones de acoso. Ese protocolo de buen trato, que se hace por cada aula y que es diferente en cada aula, quiero llamar la atención sobre la enorme creatividad que tienen los niños, muy especialmente los más pequeños, cuando se les lleva a trabajar en grupo, en reflexión sobre estos comportamientos, y a mí me llama la atención en la capacidad de creatividad que tienen a la hora de inventar los castigos que se les van a imponer a ellos mismos. Son enormemente creativos. Los niños más pequeños adaptan esos castigos o esas sanciones a su nivel, y hay cosas que a los adultos jamás se nos ocurrirían, que suelen ser muy efectivas para precisamente detener y sancionar. La ratificación de ese protocolo se hace en un acto formal donde se va llamando niño a niño, se le va llamando, se levanta, acude donde está el panel con el resultado del grupo, con el resultado de la producción grupal, y firma con su rúbrica comprometiéndose a no incurrir en esas prácticas. El director finalmente también firma el protocolo y ese trabajo grupal queda expuesto a la vista en el aula a lo largo de todo el curso escolar. Se hace al principio del curso escolar y queda para ser después retomado, trabajado en el régimen de formación en valores, cuando haya posibles casos de acoso escolar, para recordar de qué manera nos hemos comprometido como grupo, qué comportamientos no son aceptables. Ya nadie puede llamarse andana diciendo que yo pensaba que esto era un juego, que yo no pensé que esto haría daño. Esto está procedimentado, protocolizado en el aula desde el principio del curso. Y el hecho de convertir a los niños en garantes del derecho de otros compañeros de no ser maltratados es la clave de bóveda de por qué este programa, lo mismo que otros programas del norte de Europa, tienen éxito. Porque son programas que vienen de abajo arriba y no meramente impuestos de arriba abajo, donde los niños se sienten ajenos a lo que se está decretando desde la dirección de los centros, cuando más desde el legislador, el inteligente legislador que cree que por el hecho de establecer una ley o un reglamento, los niños, pues conocedores de esa ley o el reglamento, van a dejar de acosar. Todo esto pertenece a la ingenuidad bautismal. Los niños, si no se trabaja desde abajo, aula por aula, con estos protocolos, no asumen, no se implican en esta lucha, les parece algo que sí, en teoría están de acuerdo, pero en la práctica no se movilizan en contra del acoso escolar. Estos protocolos de buen trato tienen un enorme valor añadido. Tienen el enorme valor añadido de que es el grupo el que se pone de acuerdo y además se compromete activamente en detener estas dinámicas, por supuesto, en no incurrir en ellas, y además, muy importante, aceptan la reprochabilidad que su comportamiento puede tener. Muchas veces, cuando aparecen casos de acoso escolar, se llama al niño que está instigando el proceso y ni él ni su familia acepta que esa conducta pueda ser lesiva, se justifica diciendo que son juegos o que no es para tanto, a veces también las familias. Cuando hemos protocolizado aula por aula esto, para todos está claro desde el principio del curso qué comportamientos no vamos a aceptar, tolerancia cero, qué comportamientos sí son de buen trato y también, muy importante, nos sometemos
a las sanciones que también nosotros hemos creado de un modo muy creativo, créanme, para el caso de que haya niños, compañeros, que vulneren ese derecho de otros. Cuando entra en vigor un protocolo de buen trato, desde el principio del curso es que esa aula se ha comprometido como grupo con el acoso escolar de un modo concreto, visualizándose en el aula esas conductas, comprometidos por la firma y la rúbrica, y atención, validando esa firma de cada niño, el director del centro, que también hace suyo el protocolo de buen trato de ese aula, y por tanto empieza a regir o a funcionar algo que nace de abajo y que es terriblemente eficaz a la hora de modificar conductas y actitudes. También implementamos el sistema de evaluación a través del test EVAE, que es responsabilidad del grupo, del equipo de orientación al que hay que formarles para saber interpretar los datos que ofrece el TEVAE, pero el TEVAE es como un sistema de radar, no ofrece un diagnóstico niño a niño, nos va a ofrecer puntos de riesgo, nos va a hacer aflorar esos niños que en cada aula, hasta ahora no identificados, niños victimizados no identificados, alumnos victimizados no identificados, y esos alumnos quedan visualizados, quedan identificados con nombre y apellidos, y podemos después establecer una política de profundizar a ver qué está ocurriendo. A veces pueden ser falsos positivos, pero en cualquier caso no tenemos esa ignorancia completa de qué está pasando en las aulas, en los diferentes niveles educativos, en los diferentes cursos. Sabemos en tiempo real dónde aparecen y especialmente en qué aulas estamos ante un riesgo incrementado por acoso escolar. Esa propuesta de evaluación a través del TEVAE nosotros la materializamos al menos en una evaluación por trimestre. Cada trimestre hay que tener una evaluación para saber hacia dónde se dirige nuestra línea base, si realmente estamos siendo eficaces a la hora de contener y de erradicar la violencia. En una perspectiva temporal, aquí tenéis la línea del proyecto con sus fases. En el primer trimestre es donde hay que trabajar más, sobre todo cuando queremos implementar en un curso escolar al principio. Hay que hacer la formación del personal y del docente y del no docente. Tenemos que trabajar con las familias en la divulgación, sensibilización e información. Elaboramos aula por aula los protocolos de buen trato que deberían quedar claros ya en cada aula en el primer mes de clase, solemnizándose ese protocolo con la firma ante el director y también la propia firma del director del centro. Y además comenzamos ya en el primer trimestre estableciendo una evaluación a través del test de evaluación breve del acoso escolar, del TEVAE, que después se repite en el segundo trimestre y se repite en el tercer trimestre, dando lugar no a una fotografía, sino a un vídeo, y dando lugar a que podamos validar también el impacto de nuestra implementación de un protocolo. ¿Cuánto realmente reduce la violencia y el acoso escolar la implementación del protocolo AVE? Lo tenemos medido, como promedio un 80%. Esto es un programa basado en la evidencia, no es un programa voluntarista, no es un programa de charlas, de valores, de fomentos de la convivencia. No sabemos eso, qué impacto tiene si no medimos. Nosotros medimos antes, medimos después y la diferencia es menos 80% como promedio. Y al mismo tiempo hay que implementar el procedimiento de actuación preventiva en fase 5. Eso lleva un poquito más de tiempo. Hay que adaptar el protocolo inicial. Lo que nosotros damos es el borrador del procedimiento AVE, que tiene una serie de características. Y esas características después hay que adaptarlas, en primer lugar, a la legislación local. En España tenemos 17 comunidades autónomas que tienen 17 legislaciones diferentes y en cada centro escolar hay que ver cómo hay que ajustar a las exigencias locales del gobierno regional de turno y, por supuesto, hay que adaptar a la legislación del país que exija determinados parámetros. Vamos a decir que en general las exigencias son muy genéricas y que las leyes donde existen son leyes verdaderamente de mínimos. Por tanto, el protocolo AVE lo que aporta es una gran cantidad de pluses respecto al mínimo que exige la ley, pero por supuesto lo mínimo hay que establecerlo. El protocolo de actuación preventiva define plazos, como os decía, define responsables, define actores y establece en la dirección del centro escolar la responsabilidad máxima de que este sistema funcione.
Lo digo porque jurídicamente debe quedar cada vez más claro, aquí les van a hablar, les están hablando también desde la perspectiva jurídica, pero debe quedar claro que es responsabilidad del centro escolar erradicar este fenómeno. Esto no es responsabilidad de los niños ni de las familias, y cuando un siniestro ocurre, ha ocurrido porque el riesgo no fue evaluado ni se intervino a tiempo, y hay que acreditar que todos los medios de prevención estuvieron establecidos para quedar excluida la responsabilidad. Si no, son cada vez más, al menos en España, las sentencias que condenan a los centros escolares a pagar indemnizaciones millonarias, no porque practicaron el bullying, claro que no, sino porque omitieron el básico deber de proteger, de contener las conductas cuando supieron de ellas y incurrieron más bien en la práctica de mirar a otro lado, de negar el problema y de ser, como siempre, reactivos ante el fenómeno en lugar de ser proactivos. Bueno, aquí tienen un poco el calendario real de todos estos centros, de una cadena privada que está en toda España, con como hemos hecho en este último año para implementar a lo largo de un curso escolar en esos centros todas estas partes del programa AVE. Y bueno, voy a dejar también, no sé si tenemos unos minutos, sí, para que haya unas 10 minutos, para que haya algunas preguntas. Simplemente quiero repetir una cosa, y créanme que esto es doloroso para mí decirlo. Tengo la sensación, y llevo ya muchos años dedicado a la divulgación de los problemas de acoso laboral y acoso escolar, tengo la sensación de que los centros escolares están muy atrás todavía en la sensibilidad respecto al bullying. Tengo la sensación creciente de que se intentan poner parches. Existe la desgraciada tendencia que ha reportado también el doctor Miguel Ángel Estrada en México, que es coorganizador con Silvana Giachero del 4º Congreso Mundial. Él ha alertado de que en muchos centros escolares, no conozco si también se está haciendo acá en Uruguay, ojalá que no, están contratando seguros escolares para defenderse de las demandas judiciales que van a venir por su inacción ante los casos de bullying. Esto es lamentable y esto es verdaderamente una mala fe por parte de responsables que tenían o tendrían que realizar una labor de prevención y de proactividad que no hacen. Y por lo tanto, tengo la sensación, y quiero decirlo, que sí, hay una cierta sensibilidad social respecto a este problema, pero se mira a otro lado todavía hoy respecto a con qué sencillez se pudiera trabajar, bloquear estas conductas desde el inicio, evaluarlas tempranamente, identificarlas tempranamente y, por tanto, convertir a esas víctimas en niños, mantenerlos como niños completamente normales, evitando que se conviertan en eso, en víctimas de un sistema escolar que desgraciadamente todavía hoy mira a otro lado ante estas dinámicas. Me callo ya y me quedo a su disposición para que puedan formular las preguntas que estimen oportuno durante 10 minutos, me dicen. Sí. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del uso del celular dentro de la institución de los niños? Que en mi institución está permitido el uso celular, por ejemplo. En principio no tengo opinión sobre el uso del celular. Si me pregunta respecto al uso del celular en las dinámicas de acoso, le diré que incrementan exponencialmente el daño psicológico y que desde hace algunos años estamos incorporando lo que se denominan las conductas de ciberacoso al concepto de acoso escolar, porque estamos hablando de unas dinámicas que se producen en las relaciones entre iguales que tienen origen, desarrollo y, digamos, núcleo en el entorno escolar y, por tanto, que forman parte también de la evaluación temprana y de la necesidad de contener esas conductas. ¿Qué puedo decirle? Pues que ha incrementado muchísimo, le digo exponencialmente, el daño cuando esas agresiones, coacciones, burlas, ridiculización, humillaciones se graban, se registran o se extienden en la red. Y el daño es mucho mayor que, por ejemplo, hace 15 años, cuando yo empecé a medir este fenómeno, donde pues, era muy raro que los niños usaran los medios de internet, las redes sociales. Hoy en día es lo normal y esto pues, se ha incrementado sustancialmente y está en el origen de buena parte de los casos de suicidio. Es decir, hoy en día se usa el WhatsApp para amenazar. La última niña, no el último niño que se suicidó hace 2 meses, pero la niña que anteriormente se suicidó,
en un centro escolar de Madrid. La última conducta de hostigamiento que recibió es una amenaza pidiéndole por WhatsApp 50 euros a traer al día siguiente y si no iban a ir a por ella entre varias compañeras. Esa fue la última conducta reportada a través de un medio como es WhatsApp. Entonces sabemos que esto pues incrementa el sufrimiento de la víctima en un grado pues extremo. Sí. ¿Cómo le va, doctor? Yo estoy bastante más negativo también con usted. Uno que ha leído algo de Hannah Arendt y los procesos de demonización de poblaciones enteras, que pudo leer un poco lo de William Golding, El Señor de las Moscas, donde los niños se matan entre ellos en una isla. Y hoy, actualmente en Uruguay tuvimos un incidente en verano con un problema de unas casitas en Maldonado, donde se estudió un poco el comportamiento de los jóvenes, de cómo se comportaban en esa situación. Y una reconocida psicóloga acá, Natalia Trenchi, hacía un paralelismo con los elefantes jóvenes que se los reubicaban en el sur de África, y se veía la violencia que tenían cuando no tenían a los mayores cerca. Es un poco la naturaleza humana. ¿Qué es lo que pasa? Pues mire, es verdad, es connatural a la especie humana coaligarse contra un enemigo común. ¿Qué me he encontrado yo después de muchos años de investigar tanto el mobbing como el bullying? Pues que tienen en común un fenómeno común denominador, que es la generación de un chivo expiatorio. Ese trabajador en el ámbito del mobbing, después hablaremos del mobbing, ese niño en el ámbito escolar, al principio no, porque al principio el efecto señal puede ser cualquiera, puede ser una circunstancia externa, como haber llegado de un centro escolar más tarde, haber sido el último en llegar, o puede ser el aspecto físico del niño, puede ser que haya sacado la mejor nota o la peor nota de la clase, puede ser la niña más guapa, frecuentemente acosada por todo el resto de niñas en el ámbito escolar. El efecto señal puede ser cualquiera, pero lo que sí es cierto es que eso permite al grupo reagruparse contra. Claro, la pregunta del millón es, en nuestra sociedad en el siglo XXI, ¿cómo podemos enseñar a los niños a convivir no sobre la espalda de chivos expiatorios de los que automáticamente los grupos humanos nos dotamos, sino fomentando la convivencia de otro modo? Piensen, si no, cómo se hace hoy en día política en cualquier país del mundo, cómo se hacen las campañas para ganar las elecciones, cómo se diseñan los concursos televisivos, cómo se habla de expulsiones, nominaciones. El mecanismo central del bullying y del mobbing es el mecanismo que, sin darnos cuenta, existe en las familias, donde hay sus chivos expiatorios, sus garbanzos negros, sus puntos filipinos, decían antes en España, no sé acá cómo dirán. Es decir, en familias, grupos escolares, grupos laborales, grupos sociales, no hay nada mejor para convivir que tener un enemigo común interno. Sencillamente pasa una cosa, que esto ya es inadmisible. Las sociedades antiguas practicaban el linchamiento ritual de esos chivos expiatorios, liquidándolos, sacrificándolos, eliminándolos físicamente. Es el nacimiento de la religión. Sagrado, sacral, viene de sacrificial. Se sacrificaban seres humanos, más adelante animales, y después sacrificios de otro tipo, simbólicos. La pregunta es, ¿podemos permitirnos en el siglo XXI crear bases de convivencia que no impliquen cargar contra individuos internos al grupo, que sí, nos federen y nos coaliguen a todos, pero sobre la sangre de esos individuos? Es una pregunta importante. Debieran dar ejemplo, en primer lugar, nuestros políticos que diseñan sus campañas electorales chivo expiatorizando al adversario, intentando aglutinar a todos contra mi adversario. Siguen los programas televisivos, que basan sus audiencias millonarias en la polémica. Vieron ustedes que un programa donde hay discusión, violencia, donde uno insulta a otro, donde uno se burla de otro, sube la audiencia, lo que llaman los expertos el share, ¿no? Lo saben y lo hacen, y lo practican deliberadamente. Los programas tipo Gran Hermano VIPs, con expulsiones, con nominaciones, votaciones, todos contra la víctima. Estamos hablando de algo más extenso que simplemente el problema del bullying, del mobbing. Estos son las puntas del iceberg, claro. Estos son los que finalmente nos resisten. Y por eso es muy importante quebrar desde el principio esa bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y que luego es imparable.
vaya usted a detener a un estadio de fútbol, 80.000 espectadores insultando a una al árbitro. ¿Cómo detiene usted eso? Vaya usted a detener a una clase entera que ha tomado a una niña o a un niño como chivo expiatorio y se burla de todo lo que dice, se ríe cada vez que interviene en clase, lo excluyen en los juegos, le ponen apodos. ¿Cómo detienes eso? Hay que actuar preventivamente y hay que actuar grupalmente y hay que actuar poniendo a los niños desde abajo como protagonistas. Más. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias por estar. Yo trabajo en educación pública, lo cual hace bastante más complicado. ¿Por qué? Bueno, me explico. Lo cuestiono. Permítame cuestionarlo. No es más complicado porque esté en la administración pública. Bueno, no es tan sencillo. Por lo menos acá en Uruguay. El tema de que los niños firmen un compromiso, ellos son menores de edad. Y eso, a quien pretende implementar esto, puede ponerlo en una situación difícil porque justamente ellos no pueden firmar nada. Tienen que hacerlo con la anuencia de sus padres. Entonces yo pregunto qué estrategias puede tener quien pretende implementar algo para lograr que los padres se acerquen y apoyen esa iniciativa. Bueno, le vuelvo a recordar, ya lo he dicho, esa firma no tiene ningún valor legal, lo podrá decir el abogado experto que va a hablar en un rato, Carlos Leite, ¿verdad? ¿Lo puedes explicar después? Es un compromiso para con el colegio y para sus compañeros. Nadie lo va a llevar ante un tribunal. Es como cuando van al baño. Pero también voy a hablar del tema de los protocolos. Bueno, le reporto a la intervención del mayor experto en Uruguay, que vendrá después a hablarles de esto, así es que yo no me callo. Pero le digo, esa firma lo que tiene es un valor moral y educativo. Y a mí lo que me sirven estos protocolos es para involucrar e implicar. Para que nadie, ningún niño de un aula pueda decirme, como a veces dicen, que ellos no sabían, que yo no pensé que esto hacía daño, que yo pensaba que era un juego, que son las explicaciones que van a darnos siempre los hostigadores, los instigadores. Y este es el valor. Y al menos en España no tiene ningún valor jurídico, creo que aquí tampoco, eso lo aclarará Carlos Leite después, pero sí tiene un valor enorme de cara al cambio de actitudes y a la modificación de ese grupo que inicialmente está pasivo en los casos de acoso y finalmente está activo, pero activo contra la víctima. Logramos que el grupo, en lugar de estar pasivo y tolerante, esté activo y proactivo, pero en favor de la víctima. Sí. Hola, buen día. Creo que hoy no se hizo mucha referencia al tema que ustedes a veces refieren del pacto de silencio, no solo de los cómplices, sino de la propia víctima que no se anima a pedir ayuda, y me gustaría que se nombrara brevemente el proceso psicológico que lleva a que la víctima no pida ayuda y que por eso también solo conocemos mínimamente los casos que hay de acoso. Muy bien, está muy bien formulada. Lo que pasa que no solamente eso, yo me he dejado muchísimos elementos del problema del acoso escolar porque no es una ponencia sobre el tema del acoso escolar, sino más orientada a la prevención. Aún así, le diré, cuando un niño entra en esa dinámica de convertirse en el blanco, primero de unos pocos, y luego de muchos, y luego de todos, unanimidad persecutoria, que a veces despista esto. El otro día en España me comentaban, en uno de estos centros, donde una víctima y el profesor de gimnasia, educación física, reúne a todos los niños y les preguntan a ver qué tienen contra la víctima, y claro, todos uno detrás de otro van poniendo a caldo a la víctima. Y el final de la intervención del profesor es, ¿ves? Si todos hablan de mí, algo tendrás. Si todos hablan mal de ti, algo tendrás tú que haber hecho, ¿no? Es decir, ese tipo de no comprensión, esa mala intervención que es muy habitual y que por supuesto está a la orden del día. Cuando un niño sufre esta actuación grupal unánime, o al principio no tan unánime, pero finalmente unánime, lo que va convirtiéndose es en una víctima no consentidora, no es, por cierto, cuestionemos una vez más la aplicación del psicoanálisis a cualquier proceso de victimización. Yo ya me he cansado, vengo de la Argentina donde ya me he peleado bastante con los psicoanalistas, pero acá creo que también hay un gran impacto, ¿no? Todavía, menos, pero todavía existe. Vamos a ver, ese niño no es un masoquista que esté inconscientemente buscando ser castigado, por Dios. Ese niño es una víctima, y como todas las víctimas del maltrato, desde el maltrato doméstico, el mobbing laboral, el acoso escolar,
el propio maltrato les lleva a internalizar algo que se llamaba la introyección de la culpabilidad. Y al introyectar la culpabilidad, ese niño cree que es merecedor de lo que le pasa. Cree que es malvado, perverso, torpe, estúpido, repulsivo, feo, todo lo que le atribuyen. Y por tanto, no crea usted que tiene convicción de su inocencia. Un niño acosado no llega a casa y le dice a sus padres: papá, mamá, sabes, me hacen bullying en el colegio y soy inocente y esto es inadmisible. No es esto. Esto ojalá fuera así. El niño acosado calla, primero porque se siente responsable y merecedor. A veces también porque teme que si dice algo va a ser peor. Pero porque el maltrato repetido... ¿Qué pasa con las mujeres maltratadas? Que se lo diga Silvana, todos los que hemos trabajado con personas victimizadas, también en el maltrato doméstico, ¿qué nos dicen? Que sí, son maltratadas, pero es que yo soy mala esposa, es que yo no sé llevar a la familia, es que cocino mal, es que soy fea, es que soy vieja. Internalizan la culpabilidad, internalizan el mensaje del maltrato. Por tanto, ese silencio que es compartido por la víctima no es porque la víctima esté deseando inconscientemente, víctima del impulso de muerte tánatos, esto que dicen los psicoanalistas, ¿no? Y que habría que buscar por qué vos vas buscando macana, que dicen, ¿no? Esto, que es un error atributivo, que es intentar verificar en las víctimas rasgos, disposiciones y actitudes que explican por qué son víctimas, ¿eh? Claro, es que cómo no te van a machacar si es que tienes las orejas así, o es que sacas tan buenas notas, que claro, ¿cómo puede ser? O es que eres tan guapa, hazte un poco la fea. Las abuelas en España, no sé si acá es la práctica, decían a las nietas y las madres a las hijas: tú no destaques, tú ni tonta ni lista, ni guapa ni fea. ¿Por qué lo decían? Como dice mi buena amiga y también de Silvana, Marifran Sirigoyen, que estuvo acá en 2013 en el primer congreso, compartiéndolo con nosotros, ella suele decir un refrán francés que se utiliza en español, yo no lo he oído tanto, por lo menos en España, que es: el clavo que asoma sobre la madera será el primero en recibir el martillazo. Claro. Entonces, no son las características de los niños los que les hacen ser acosables. Es que esa característica se utiliza como efecto señal para justificar el maltrato. Y ese niño, a base de ser maltratado, termina creyendo: pues si todo el mundo me hostiga, será que algo tengo, algo soy. Es decir, introyecta la culpabilidad. ¿Qué hacemos los que trabajamos con ellos en clínica? Miren lo que hacemos, les decimos, les explicamos: che, que eres inocente. ¿Cómo? No, es que yo, usted no sabe. Lo mismo que nos dicen las mujeres maltratadas, lo mismo que nos dicen los trabajadores acosados. ¿Qué comparten todos ellos? Que el maltrato les convierte, modifica el autoconcepto y les lleva a internalizar esa culpabilidad y realmente se sienten maltratadores. ¿Y cuál es la ventaja para el hostigador? ¿Cuál es? Pues que una víctima culpabilizada es una víctima paralizada. Y entonces, miel sobre hojuelas. Tenemos a una víctima que no se defiende, que no hace nada, como se siente merecedora, y entonces llega el técnico de turno, el psicólogo, el orientador, que va a darle la puntilla. Y ahora es el diagnóstico de que, claro, tú es que vas buscando el maltrato, es que eres un masoquista, es que no sabes hacer amigos, no sabes integrarte en los grupos, tienes un déficit de habilidades sociales, decimos. Tienes un trastorno de déficit de atención, porque como tienes estrés postraumático no se entera de nada. Tienes que tomar pastillas para ese trastorno neurológico, genético que te ha entrado de repente, a base del acoso escolar. Miren, el catálogo de barbaridades y de horrores es que es de tal calibre, no tengo tiempo de contárselo. Lo hemos contado en muchos congresos. Pero llega un momento en que ya hay que decir basta. O protocolizamos esto desde los centros escolares, o no es más que intentar reparar personas rotas, niños rotos. Atención, niños, y no lo he dicho y lo voy a decir ahora, que no son más resilientes por el acoso escolar. Es otro mito interesado. No, esto te hace fuerte, esto te prepara para la vida. Como la vida es una selva, cuanto antes entres en la selva, mejor. Todo lo contrario, los niños acosados se convierten en más probablemente victimizables en el futuro, en la vida adulta, que los no acosados. ¿Por qué? Muy sencillo, porque van ya con la autoestima quebrada, con la resiliencia destruida, con la capacidad de hacer frente machacada. Y en la vida natural, laboral, social, de pareja, nuestros queridos amigos los psicópatas o los sociópatas olfatean esa vulnerabilidad. ¿Y a quiénes creen que van a machacar primero? A aquellos que ofrecen el menor perfil de respuesta, es decir, a estos niños que ya vienen trabajados por el acoso escolar. No les extrañará que luego son víctimas de relaciones de pareja tóxicas,
víctimas de mobbing laboral. ¿Por qué yo empecé a dedicarme al bullying? Porque todas las víctimas de mobbing laboral me decían, tienes que entrar a investigar esto del bullying porque a mí esto ya me pasó. Claro. Y claro, entonces le pasó el bullying, luego el mobbing. Claro, algo tendrá la víctima, ¿no? Sí, claro que tiene algo. Un perfil incrementado de vulnerabilidad. El acoso escolar le ha llevado a ser más vulnerable. No más débil, ¿eh? Más vulnerable. Pero claro, esa vulnerabilidad es explotada. Si yo quiero de esta sala elegir a alguien para chivo expiatorio y soy un buen psicópata, olfatearé, ¿a quién buscaré? Aquel de ustedes que peor perfil de resistencia tenga, es decir, que menos frente me haga, el más vulnerable de todos. Esto es lo que explica esa selección victimaria repetida. Por tanto, que a nadie se le ocurra, por favor, ya decir que esto te prepara para la vida, que esto te hace más fuerte, que lo que no mata engorda. Por favor.